Bienaventurados y santos son todos aquellos que estudian, que leen la palabra de Dios. Es importante analizar en esta mañana de sábado lo que el Señor dice a través de su palabra. Y queremos pedir la dirección y la presencia de Dios en nuestro estudio en esta mañana. Querido Dios, en esta mañana te damos gracias porque en tu infinito amor y en tu misericordia nos has levantado de nuestras camas y nos has manifestado tu vida en este día santo, sábado del Señor. Y sentimos gran gozo al estar un sábado más viendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, viendo las obras que tú has hecho y lo que falta que hagas en nuestras vidas que has prometido hacer. Pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana tan hermosa que amaneció un poco lluviosa, como parte de la naturaleza y de los eventos que tienen que ocurrir en esta tierra. Es bueno saber que Dios se interesa por sus hijos, se interesa por sus habitantes. En el Antiguo Testamento Dios dijo: y la atarás, la colgarás en los dinteles de la casa, y allí cada quien revisará el plan y el propósito de Dios para con sus hijos. Y a través de todo el Antiguo Testamento, Dios manifestó la forma como Él tenía para dirigirse con el pueblo. De vez en cuando la gente se apartaba y encontraban el rollo y lo leían. Finalmente vino nuestro Señor Jesús y le enseñó al mundo las Sagradas Escrituras. En el libro de San Juan, el teólogo, en el capítulo 5 y el versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras. Nuevamente el Señor Jesús anima a los seres humanos a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Nosotros necesitamos un libro que tenga mensajes sobrenaturales, un libro que tenga la facultad de transformar y de perdonar y de cambiar al ser humano. Necesitamos un libro más que de historia, un libro que hable de el mundo al comienzo, el mundo intermedio y el mundo final, y eso solamente lo revela la palabra de Dios. Un libro, como decía Spurgeon, que Dios tiene tanto poder que por su palabra fueron creados los mundos,
que por su palabra trajo a la existencia de lo que no se veía. De su palabra, Él empezó a crear cada cosa y colocarlo en su lugar. Mis hermanos y hermanas, es hermoso poder encontrar un libro de esta naturaleza. Y cuántas veces alrededor nuestro está ese libro. No le tomamos importancia. Es el único libro que nos va relatando los pasos de Dios en la historia. Y queremos saber realmente cuáles hoy son los pasos de Dios en la historia. Tenemos que volvernos al libro de los libros, la palabra de Dios. Finalmente, el Señor Jesús, a través de su discípulo amado, conocido como Juan, el profeta, el Nají, el vidente, aquel hombre que Dios llamó y seleccionó para una misión especial. Aunque Juan nunca quiso sobresalir del resto de los compañeros, fue el hombre que Dios utilizó para escribir las cosas hermosas, como el libro de Revelación, el libro de el Apocalipsis. Y en ese libro extraordinario, en ese libro monumental, en ese libro maravilloso, lo escribe apartado en la isla de Patmos, cuando es exiliado en ese lugar a causa del testimonio de Jesucristo. No renegó, aceptó tener que ir allá y era el mejor lugar para ir a ese lugar solitario donde Dios se comunicaría directamente con Juan para escribir los libros o las partes más extraordinarias de la Biblia y hasta cierto punto para muchos más confusas, más difusas y más profusas. Pero para el sincero buscador de la verdad, son las cosas más claras, más sencillas, más concisas y más precisas que hay en toda la Biblia. El Señor inicia hablando en el libro de Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan para manifestar las cosas que habían de suceder pronto. Este libro es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Juan para que Juan la recibiese y las enviase a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Laodicea, a Filadelfia. Vamos a decir el orden nuevamente de la Biblia, de esa sección que Dios quiere que Juan le envíe esos libros a la iglesia de Éfeso, que Juan la recibiera y se la comunicara a Éfeso, que la recibiera y se la comunicara a Esmirna, que la recibiera y se la comunicara a Pérgamo, que se la recibiera y también se la comunicara a Filadelfia. Cada una de esas iglesias
del Asia, donde el Evangelio estaba siendo predicado, pero que finalmente se convertirían en 7 periodos proféticos de la iglesia. Y fue Juan comunicándole a cada iglesia, Tiatira, la Filadelfia, la Odisea. La Odisea es el último periodo que existe en el libro de Apocalipsis. Y surge allí exactamente en el año 1844. Después de ese gran evento profético, cuando el pueblo se alistaba para esperar que viniese el Señor Jesús en gloria, poder y majestad. Llegó la tarde del 1844, llegó la noche y Jesús no vino. Iniciaba la iglesia de la Odisea, la última iglesia del libro de Apocalipsis que el Señor Jesús tendría para anunciar las buenas nuevas de salvación. Tal vez ahorita no hay tiempo para detallar, para explicar, pero allí en el capítulo 2 y el 3 habla de las 7 iglesias. Cuando llegaron a la 7ª iglesia, es la iglesia de Laodiceas. Laos significa pueblo. El pueblo del juicio. Inicia en el cielo el juicio investigador. Algo que ha traído confusión en nuestro medio. Algo que ha traído diferentes puntos de vista teológicas. Y la pregunta es, en el juicio del cielo inicia en 1844. Allí es cuando Cristo Jesús en ese momento está iniciando el juicio investigador que pasa del lugar santo al lugar santísimo. Cuando Jesús asciende de la tierra, va directamente a ocupar su lugar en el lugar santísimo. Y en ese 1844, que le correspondía a Jesús pasar del lugar santo al lugar santísimo tras el evento profético más grande que esperaba la iglesia de aquella época. Mis hermanos, hoy Cristo pasó al lugar santísimo a ser nuestro intermediario, a ser nuestro defensor. Hoy tú y yo tenemos acceso directo, sin intermediario, hasta el lugar santísimo donde está Cristo Jesús. Él tiene un trono y Él ha dicho que en ese trono es el trono donde Él te acepta, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Estoy leyendo Hebreos 4:16. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando eres asaltado por las pruebas, por las dudas, por la enfermedad, por el dolor, por diferentes problemas que el enemigo trata de confundir nuestras mentes y que
a veces dejamos rienda suelta para que el enemigo tome ventaja sobre nuestra mente, sobre nuestra vida, porque ignoramos sus maquinaciones. Entonces, mis hermanos y hermanas, frente a esa realidad, el Señor Jesús abrió un trono donde Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente, sin temor, sin duda, y alcanzaremos misericordia para el oportuno socorro. Desde ese momento de 1844, tú y yo podemos acercarnos cada vez que somos asaltados por las tentaciones, que somos asaltados por las pruebas, que somos asaltados por las dudas. Cada vez que tenemos un problema de salud, podemos acudir a ese trono, porque ahora podemos llegar directamente hasta el trono donde Cristo Jesús nos está esperando para atendernos. Antes, una vez al año, y no podíamos entrar, sino que el sumo sacerdote era el que entraba por nosotros. Y el sumo sacerdote salía una vez al año para que celebrase el pueblo la fiesta. Jesús entró una vez y para siempre, y saldrá una sola vez y para siempre. El juicio investigador hoy se está dando y se está llevando a cabo. Cuando el juicio investigador termine, cuando Jesús salga del lugar santísimo, cuando Jesús diga consumado es, porque ya pasó revisión de todos los libros de los seres humanos que han poblado el globo terráqueo desde Adán hasta el último mortal que ha vivido en la tierra, entonces Él dice consumado es. Cuando el Señor Jesús dice consumado es, ya no hay más oportunidad. Todas las oportunidades se terminaron. No hay gracia para un grupo extra adicional, porque solamente hay una gracia y es hasta que el Señor Jesús salga del lugar santísimo. Tenemos que tener cuidado y tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero es perfecto y salga en vuestros corazones. En el capítulo 1 y el versículo 3 del libro de Apocalipsis, habla de las bienaventuranzas más grandes que el ser humano puede recibir. En el capítulo 1 y el versículo 3 dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee. Ese grupo de los que leen tienen una bendición especial. Son bienaventurados, son dichosos, son prósperos y son felices. Porque están leyendo, van leyendo, van leyendo, y en la medida que van leyendo, el Espíritu de Dios les va capacitando para llegar a ser bienaventurado. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado los que oyen. Y bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas,
escrita, porque el tiempo está cerca. Este extraordinario libro, la Biblia, la palabra de Dios, nos llama a ser bienaventurados. Y una persona bienaventurada es aquella que está al tono con la historia. Es aquella que va cada día siguiendo los pasos de Dios en la historia. Y cuando está siguiendo los pasos de Dios en la historia, es una persona bienaventurada. Es bienaventurada porque lee. Es bienaventurada porque oye. Es bienaventurada por todas las razones, porque guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Guarda las cosas en ellas escritas porque Él lee, porque Él es bienaventurado. Y mis hermanos, yo te invito que tú seas bienaventurado como el Señor Jesús le reveló a Juan. Te invito a que no permitas pasar por este mundo simplemente para ocupar un espacio. Llegamos a esta tierra, empezamos a crecer y empezamos a aprender a leer. Jesús dice, bienaventurado el que lee. El que lee el Antiguo y el Nuevo Testamento. El que lee la Biblia en su totalidad. El que se prepara constantemente para conocer los eventos históricos y los eventos proféticos y los eventos escatológicos que menciona la palabra de Dios. Te invito en este momento a que tú hagas una decisión con la ayuda de Dios y por la iluminación y el poder del Espíritu Santo, a que todos los días debes leer un capítulo de la Biblia y vas a ver cómo te vas a nutrir, porque la Biblia es el pan vivo que descendió del cielo. Jeremías exclamó, tus palabras fueron halladas, las comí y me fueron de gran gozo y alegría en mi corazón. Hay que comer la palabra de Dios, las promesas, lo que Él tiene para ti y para mí. Tiene muchas cosas, pero tenemos que entrar en la aventura de ser bienaventurados porque leemos, bienaventurados porque oímos, bienaventurados porque guardamos las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En este momento, la decisión tuya y la mía es, Señor, prometo todos los días estudiar, aunque sea 1 o 2 capítulos de este libro extraordinario. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido terminar un tema que de motivación y de inspiración para todo hijo tuyo. Estudiar tu palabra, comer tu palabra, porque tu palabra es de gozo y es de alegría. En medio de un mundo lleno de incertidumbre, tu palabra es verdad, tiene consuelo, tiene esperanza, tiene solución. Es la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Gracias, Señor,
por este privilegio. Gracias, Señor, por esta dicha de que todavía podemos ver y todavía podemos leer y todavía podemos tener ese encuentro constante, permanente con Cristo Jesús. Bendice a toda nuestra audiencia. Bendice también a todos aquellos que nunca han tenido una Biblia en la mano, para que el Espíritu de Dios los conduzca a desear ese libro y puedan comerla y puedan ser en su estómago de gozo y de alegría. Señor, vivimos en una época difícil, peligrosa. Pedimos por tus hijos, pedimos por tu pueblo, que tú cuides de ellos, a los hermanos que están contagiados. No los abandones, que tus ángeles le den la medicina que ellos necesitan para su recuperación. Y aquellos que están tomando livianamente esta pandemia, Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia aquí en la comunidad, en la vecindad, en nuestro país, en los demás países y en todos los países del mundo. Que tu palabra pueda ser un aliciente para ellos. Y también pedimos por todos los enfermos en las cárceles, en los hospitales, en los diferentes lugares, los ancianos abandonados, ten misericordia de ellos. Estos favores los pedimos y los agradecemos en el nombre precioso que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.